nada de moderno tiene la complicación que existe siempre en procesos electorales en el país. Mauricio Alarcón no nacía cuando había aquí lo que se llamaba el Tribunal de la Mano Negra en 1979, por si acaso. O si nacía, gateaba. Pero eso no es ningún consuelo. Nunca se han vivido las circunstancias actuales en lo electoral, jamás. Y me place decir que fue de los primeros que comencé a martillar en esto, y ahora no soy felizmente el único, con la típica distorsión que siempre hay al principio, de que es antipatía, odio, celo, sesgo, lo que sea. Y alguna vez inclusive, abruptamente, alguien quiso mediar en una reunión social y con la señora Tamaín, que se apareció de repente espléndida en traje de noche, saludando. Y saludé. Y dije, nosotros somos enemigos. Y dijo, para nada. Buenas noches, señor Vera. Le digo, buenas noches, señora presidenta. Y me fui de la reunión. Porque no estaba previsto un encuentro o una mediación de buen oficio de esa manera, en esas circunstancias. Solo como anécdota, Mauricio. Mauricio es abogado de la Universidad San Francisco de Quito, máster en acción política de la Universidad Francisco de Vitoria, activista por la democracia y defensor de derechos humanos, capacitador en derechos humanos fundamentales, consultor para organizaciones nacionales e internacionales. Como dije, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Él ha estado muy activo en la vigilancia de la elección de jueces para la Corte, pero también en el seguimiento al proceso electoral. A vista de todo lo que está sucediendo, ¿qué hacemos para que las elecciones resulten menos obscuras? Buenos días y bienvenido. Buen día, Carlos. Y efectivamente el país tiene un enorme reto por delante, a pocos días del inicio oficial de la campaña electoral y con un conflicto que genera tensión e incertidumbre a la ciudadanía. Cuando deberíamos a estas alturas tener certeza sobre los candidatos a la presidencia, los candidatos a la asamblea, sus planes de trabajo, tener certeza sobre la situación de la bioseguridad de un proceso electoral en un contexto de pandemia, lo único que tenemos son problemas, tensiones e incertidumbre. El reto, insisto, es enorme. Nunca es tarde para enmendar, lo he dicho en más de una ocasión, pero el tiempo corre. Ya, comencemos, Mauricio, entonces. Se tomen correctivos. Comencemos por las enmiendas y los correctivos viables. Primero, ya se ha dicho que, según la ley, no se pueden postergar las elecciones, pero postergar las 2 semanas en la primera vuelta, mantener la segunda y dejar en efecto la entrega del poder para cuando está prevista, daría un poco de oxígeno y tiempo para, en lo operativo y logístico, facilitar las cosas. ¿Lo ves tú viable? Carlos, la única fecha que esté escrita en piedra en la Constitución es la de instalación de la nueva Asamblea el 14 de mayo y la de la posesión del nuevo presidente el 24 de mayo. Si bien es cierto que nuestra norma no da fechas fijas para el proceso electoral, hay una razón de que el calendario electoral esté como esté. Tú en este momento estás viendo la cantidad de recursos y la cantidad de acciones que se presentan ante el Tribunal Contencioso Electoral. Una vez proclamados los resultados de primera vuelta, estos pueden ser impugnados, recurridos, accionados para dar paso a la segunda vuelta o para fijar la asignación de curules en la Asamblea Nacional. Si uno hace la cuenta regresiva del 14 y el 24 de mayo, se va a dar cuenta que no es posible postergar las elecciones. Incluso recordarás tú, el calendario electoral vigente ya es el segundo. Cuando en un inicio se programaban las elecciones, la primera vuelta estaba prevista 21 días después, para el 28 de febrero. Y precisamente en una reunión entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral se acordó fijar nuevas fechas por este tema de las acciones y de los recursos. Prevé el Código de la Democracia. Ya, no siendo esto posible, ¿qué hacemos para cumplir lo mejor posible dentro de estas fechas fatales que no son posibles de cambiar? Empezar a debatir de manera seria lo que está de fondo, Carlos. Ese quizá es el punto de partida. En este momento la gente se ha enfrascado en si Álvaro Noboa tiene o no derechos de participación. ¿Por qué no discutimos, por ejemplo, el origen de justicia social? ¿Por qué no discutimos que su director está o debería estar siendo investigado por la justicia a consecuencia de la sentencia del caso Sobornos?
¿por qué no discutimos que Álvaro Noboa sería el tercer binomio del movimiento político cuando la ley únicamente permite suplantar por una ocasión en caso de errores o de no haber aceptado? ¿Sabes por qué, Mauricio? Porque esa discusión necesaria y cumplida, limitadamente en algunas instancias o medios, queda zanjada en el momento en que CNE toma esta última resolución. Pedir al TCE revocar ese auto, como sea que le llamen, y trasladar esa consulta de constitucionalidad por un problema de competencia a la Corte, que hasta que la resuelva no puede parar las elecciones, y en la práctica significa que ese binomio no va a ser inscrito. Siguiente paso, ¿deben imprimirse ya las papeletas entonces? Así es. Según lo que ha mencionado la presidenta del CNE y varios de los consejeros, las papeletas debían arrancar su impresión el pasado 15 de diciembre. Han pasado ya 2 días de esa fecha. Y esto tiene una razón de ser, no es capricho, de la misma forma en que se fundamenta, en el hecho de que no es que hay que imprimir únicamente 13, 14, 15 millones, sino que hay lugares que tienen 5 papeletas, que para los asambleístas provinciales varían unas de otras, que hay que armar kits electorales y distribuirlos no solo nacional, sino internacionalmente. Los tiempos hasta en ese caso lamentablemente son fatales, Carlos. Okay. Lo que sí hay que mencionar es que el Consejo Nacional Electoral ha tomado una salida compleja, una salida jurídica, por supuesto, porque la acción por conflicto de competencias existe en el ordenamiento jurídico, no sabemos si finalmente la presenten y si se las acepten o no. Lo único cierto en este caso es que han ganado tiempo valiéndose de una argucia legal en lugar, creo yo, de tomar una decisión en firme y decir no vamos a acatar la decisión del contencioso electoral y nos atenemos a las consecuencias. Y lo último de mi parte, para proseguir con Yolanda Torres, 6:21 estamos con Mauricio Alarcón Salvador, quien es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, a mí me intriga mucho la posibilidad, y disculpa que te sorprenda si es que te sorprende el hecho de que te la plantee, de que ustedes, con la organización que tienen y la militancia que han hecho, asuman lo que otrora hacía Participación Ciudadana muy bien. Es decir, un conteo rápido, alternativo, distinto, de la sociedad civil, aparte del que dice que hará el CNE, en el cual no confío, por un lado, y por otro, una coordinación de control electoral con organizaciones sociales, no tanto al resultado, sino en cuanto a la pureza o legalidad del proceso, porque los partidos harán control electoral en donde defenderán que los resultados son los que les favorecen o denunciarán a los que les perjudican, y en donde el CNE, con todo el lío informático que ha tenido, no va a tener, como debe ser, a las 20 horas, se hacen un conteo rápido bien ejecutado en función de un 10% de una muestra técnica de la votación real, una primera proyección nacional, salvo que la diferencia entre primero y segundo sea de 2 o 3 puntos, en cuyo caso es recomendable no difundirlo. ¿Se han planteado ustedes esa posibilidad? Afortunadamente no es solo una posibilidad. De la mano de Participación Ciudadana, una organización con la que trabajamos juntos, temas de democracia y temas electorales, haremos una veeduría cualitativa de las elecciones, precisamente revisar la calidad con la que se desarrolla el proceso electoral con veedores a lo largo y ancho del país. Qué bien. Lo único cierto es que las condiciones de pandemia restringen incluso Correcto. la posibilidad de hacer esta veeduría u observación electoral. Y lo del conteo rápido, Mauricio, que es caro. Qué sé yo, un conteo rápido te puede costar fácilmente $6,000, $8,000. No, e incluso... Perdón, dije mal, ¿qué digo? $60,000, $80,000. Te iba a decir que se te cayó un cero precisamente. Sí. Y nos lo planteamos en su momento, apoyar con ese tema. Y por un lado, las condiciones económicas no posibilitaron hacerlo. Por otro, nuevamente, las restricciones motivo de los protocolos de bioseguridad tampoco lo harían. Pero, esto es importante decirlo, adelantándonos a lo que tú mencionas y coincidiendo con tu criterio, hace pocos días solicitamos al Consejo Nacional Electoral no hacer conteo rápido,
Cuando no hay armonía entre sus miembros, cuando no hay garantía de confianza ciudadana, cuando la gente no cree en la legitimidad de la institución, hacer un conteo rápido con esas condiciones podría resultar perjudicial para el país. Qué interesante. Ok, en esto ese pedido que hasta ahora no tiene respuesta, por supuesto. En esto puedo entenderlo, aunque discrepo. En lo otro, pregunto, si consiguen los fondos, Mauricio, aunque las dificultades que la pandemia presentan son evidentes, ¿están en capacidad de armar una cosa así? Creo que bajo la metodología y la experiencia de participación ciudadana haciendo equipo con ellos sería posible hacerlo. Ok, ¿el presupuesto de ustedes cuánto era para un conteo rápido independiente aproximadamente? En realidad, con la forma en la que se ha realizado conteo rápido en ocasiones anteriores, tenemos entendido que es un par de cientos de miles de dólares, Carlos, porque se necesita hacer un muestreo representativo, correcto, como anteriormente se ha visto en procesos electorales. Recuerda tú que esto no es nuevo y que se ha realizado desde que la organización, en este caso Participación Ciudadana, está en vigencia, que es desde el año 2003, ¿no? En las presidenciales de 2003 ya se realizó la primera edición de ese conteo. Y repito, lo hizo muy bien, ok. Queda de parte mía, conste que no es de parte de Mauricio, un llamado a la empresa privada independiente y responsable para considerar la posibilidad en 48 horas, de ver si pueden reunir esos fondos. Y pienso en un ecuatoriano responsable e independiente, aunque con una posición democrática clara también, Roque Sevilla. Roque, perdón este palanqueo en público no pedido por nadie. Si te fue posible hacer todo lo que hiciste para salvar vidas, te será posible conseguir un grupo de personas que generen $200.000 para salvar la democracia. Veremos. Yolanda, 6:26. Continúas desde Quito. Gracias, doctor Alarcón, qué gusto. Ayer fui gratamente sorprendida cuando entré a su página web, la de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y me encontré con todo un mundo de información sumamente útil para el elector. Por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta a los ciudadanos? Perdón, me voy por otra arista, ¿verdad? Pero ¿cuánto, por ejemplo, no nos damos cuenta que todo este caos que está ocurriendo en el CNE y en el Tribunal Contencioso nos está costando a nosotros los ciudadanos? El número inmenso de candidatos en este momento nos cuesta a nosotros. Todos los errores que se dan nos cuesta a nosotros. Cuéntenos ¿cómo funciona este sistema de financiamiento público y electoral, así como el sistema de aportes y gastos de los organismos políticos? Brevemente, por favor. Gracias, que tenga algunas Yolanda, buen día por la pregunta. Y sí, efectivamente, para este proceso constituimos una nueva iniciativa, el Observatorio al Financiamiento de la Política, para mostrar a los ecuatorianos cómo incluso nuestros recursos públicos sirven para financiar campañas y para sostener organizaciones políticas. Parte de la incertidumbre de no saber siquiera cuántos binomios presidenciales tenemos es desconocer cuántos fondos finalmente se destinarán para el Fondo de Promoción Electoral, esta pauta que todos la conocemos. Y si bien ha habido recortes resueltos por el Consejo Nacional Electoral, en el último proceso, en el de 2017, el Fondo de Promoción Electoral fue de aproximadamente $25 millones para financiar la campaña de los candidatos presidenciales, los candidatos a la Asamblea Nacional y los candidatos al Parlamento Andino. $25 millones, una cifra, por supuesto, nada despreciable para quienes crean organizaciones políticas de garaje que se ventan o se rentan para los procesos en específico, ¿no? Que sabemos que no tienen ideología, pero están ahí para simplemente facilitar que alguien acceda al poder. Lo hemos visto en los últimos 2 procesos electorales de manera clara. Recordarle además a quienes nos están viendo que nuestro sistema de financiamiento a la política es mixto. Permite los aportes privados con límites, por supuesto, límites que además se fijaron nuevamente en las reformas al Código de la Democracia y que se financia con los aportes de todos los ecuatorianos. Somos tú, Yolanda, y yo, y quienes nos están viendo, quienes pagamos la campaña de quienes intentarán acceder al poder el próximo 7 de febrero, y somos nosotros también quienes financiamos a las organizaciones políticas más votadas del país a través del dichoso Fondo Partidario Permanente, que muy pocas veces ha sido
auditado de la manera debida, por usar los términos correctos, que pocas veces ha sido controlado por las autoridades y que las sanciones por mal uso de este fondo partidario permanente se cuentan con los dedos de una mano, lamentablemente, cuando ha sido público y notorio su mal uso por parte. Recuerde usted, doctor, y lo voy a traer a colación porque realmente es impresionante que los ecuatorianos vivamos ciertas cosas y realmente no pongamos un grito en el cielo, por lo menos, y no hagamos otro tipo de denuncias. Recuerde usted cuando un partido político presentó entre las facturas una operación vaginal, alguna cosa así, alguna reestructuración, alguna operación estética de este tipo, dentro de los gastos del partido. Y nunca pasó nada. Efectivamente, y hoy el representante en este caso está siendo candidato a la presidencia. O sea, ¿cómo y Yolanda, si es que tú no lo puedes decir, lo digo yo con nombre y apellido. Año 2013, efectivamente el Partido Sociedad Patriótica, beneficiario de un fondo partidario permanente, que en total fue de casi 5.5 millones de dólares, terminó rindiendo cuentas de su parte respectiva, entre los cuales se encontraba una cirugía de reconstrucción vaginal, cuando fue auditado y controlado por las autoridades, quien hoy es además candidato a la presidencia de la República nuevamente, de manera atropellada salió a decir que la reconstrucción vaginal fue una donación a una simpatizante del partido. Ese tipo de cuestiones se ha visto pagada con nuestros recursos públicos y lamentablemente no ha habido consecuencias, Yolanda. Impunidad total en cuanto al mal uso de recursos públicos para sostener organizaciones políticas y campañas que además se manejan de manera un poco oscura. Otra cosa que encontré en la página de ustedes, me pareció sumamente interesante, es esta radiografía política. Ustedes están recogiendo de todos los candidatos cuáles son sus ingresos, su patrimonio, si tienen alguna sentencia judicial. ¿Nos puedes ampliar esta información, por favor, y decirle a la población cómo pueden ingresar? Que es muy amigable, por cierto. ¿Y cuáles son, para terminar, los temas que deberíamos nosotros conocer como electores para tomar una decisión? Yolanda, muchas gracias. Se ve que has hecho una investigación exhaustiva de nuestro trabajo. Y te comento, estamos preparando precisamente la edición especial de Radiografía Política para el proceso electoral, con los perfiles de todos los binomios presidenciales y las cabezas de lista nacional a la Asamblea. En ese sentido, nosotros lo que presentamos es información pública, información además de verificada, no son datos inventados, relacionados en primer lugar con la trayectoria de los candidatos, entiéndase su participación en el sector privado, en el sector público y su actividad política, porque creo que uno de los temas que hay que rescatar en la política nacional es la coherencia, y en este tipo de cuestiones se ve, por ejemplo, los famosos camisetazos. Revisar datos sobre declaraciones de bienes que se ha hecho en caso de que el candidato haya pasado por el sector público, si este ha tenido o no antecedentes penales, pago de impuestos para el país, títulos que están registrados ante la CENESID y además propiedad o vinculación con empresas privadas, de tal forma que se pueda prever posibles conflictos de interés. En ese sentido, Yolanda, es necesario mencionar además que más allá de lo que hagamos desde la sociedad civil, transparentando información y datos con iniciativas como Radiografía Política, hay que hacer un llamado a los candidatos, un pacto de integridad, para que de manera proactiva, al igual que se ha hecho en otros países de América Latina, no esperen a ganar las elecciones para entregarnos a los ecuatorianos una declaración juramentada de bienes. Queremos saber qué tienen, no esperemos a que ganen y a que se produzcan esas semanas clave de transición para que se deshagan de sus bienes o los pongan a nombre de terceros. Que nos entreguen a los ecuatorianos una declaración de intereses, que nos digan por dónde van sus relaciones públicas, hacia dónde quieren ellos apuntar o cómo estas relaciones podrían comprometer el ejercicio del poder. Y finalmente, dentro de este pacto de integridad, manejar una campaña de manera honesta y transparente. Recordemos que quien no es un candidato íntegro difícilmente va a ser un presidente o un asambleísta íntegro.
Dos cosas. Yo no sé si sería posible para ustedes hacer un trabajo adicional, porque es sumamente importante conocer los planes que tienen los candidatos de los planes de gobierno. Generalmente lo que tienen es un montón de páginas con el diagnóstico que todos conocemos y una cosa muy escueta con respecto al plan. Quizás ustedes puedan traducir y hacerlo más amigable para que la gente entre, porque tampoco la gente quiere leerse 36, 50 páginas de un plan de gobierno, ¿verdad? Sino sacar lo específico. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera solicitarle a usted y al director de nuestro programa si es que podemos utilizar esta radiografía política que ustedes tienen, que es sumamente amigable, porque es una gráfica realmente, no hay texto, en donde podemos tener esta información y darla a conocer a nuestro público. Yolanda, parto por lo último. Cuenten a partir del 4 de enero con toda esta información a disposición, no solo para uso de este canal a través de las imágenes, sino también a través de las redes sociales. El alcance que tú, que Carlos tienen, creo que es importante para dar a conocer a la ciudadanía todo este trabajo. Voy también a lo otro, una iniciativa adicional y gracias por recordarlo. En el proceso electoral de 2017 lanzamos Brújula Electoral, que además de presentar de manera amigable información sobre los planes de trabajo, en algunos casos hasta copiada de Wikipedia, como viste en un caso específico en este proceso electoral, generar una suerte de test de compatibilidad. Hemos entregado ya a los candidatos presidenciales 12 preguntas de sí, no y fundamento, de tal forma que el ciudadano pueda ver qué candidato se acerca más a su pensamiento, a su creencia, a su ideología, con temas tan sensibles como la reducción del aparato del Estado, la privatización del IES, el Estado laico o la despenalización del aborto en casos de violación. Creo que hay que preguntar a los candidatos estos temas que no siempre se incluyen en los planes, ¿no? Espectacular, muchísimas gracias, te felicito por su página, quiero recomendarla a quienes nos siguen, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Seguimos con Carlos desde Guayaquil. Gracias, Yolanda, aceptada la recomendación, aceptado el material, Mauricio, lunes 4 de enero comenzamos con eso.